Cada vez que descargas el inodoro, estás desechando algo que en otros tiempos le habría pertenecido a tu arrendador. En el mundo moderno, los desechos humanos son un riesgo tóxico. Es algo por lo que le pagamos a la ciudad para que se lo lleve por tuberías ocultas bajo nuestros pies. Descargamos el inodoro, olvidamos y nunca más volvemos a pensar en ello. Pero durante la mayor parte de la historia de la humanidad, desecharlos se habría considerado una pérdida económica enorme. Antes de que existieran las modernas redes de alcantarillado, los desechos humanos no eran solo basura. Eran una mercancía que se comerciaba en todo el mundo, un producto químico industrial y hasta municiones para la guerra. Y en algunas de las ciudades más grandes del mundo, los derechos sobre lo que dejabas en la vacinilla estaban estipulados por ley en tu contrato de alquiler. Para entender cómo sobrevivían las ciudades antes del alcantarillado, hay que borrar por completo la idea moderna de desperdicio. Hoy tenemos un sistema lineal: consumir, excretar y destruir. Pero durante siglos, el manejo de los desechos urbanos fue una economía circular ferozmente competitiva. Tomemos el caso de la ciudad de Edo, la que hoy conocemos como Tokio. En el siglo XVIII era una de las urbes más grandes del mundo, con más de 1 millón de habitantes. Pero no tenía una vasta red de alcantarillado subterráneo. En su lugar, existía un mercado muy organizado y regulado para lo que, con delicadeza, se llamaba abono nocturno. En una era sin fertilizantes sintéticos, los desechos humanos eran la mejor forma de mantener productivas las tierras de cultivo. Por eso, los agricultores de los alrededores de la ciudad viajaban a Edo, tocando de puerta en puerta, ofreciendo dinero o un trueque de vegetales frescos por los desechos corporales de los hogares. Esto se volvió tan lucrativo que desató peculiares batallas legales. Si alquilabas un apartamento en Edo, no eras el dueño de tus propios desechos, lo era el arrendador. El derecho a vender el abono nocturno de los inquilinos era una fuente de ingresos fundamental para el propietario. De hecho, si un inquilino se atrasaba con la renta, se sabía que los arrendadores lo castigaban cerrando las letrinas comunes, dejando así atrapada la valiosa mercancía. Y los criterios económicos se volvieron increíblemente específicos. Los desechos se clasificaban y su precio se fijaba según la dieta de las personas que los producían. Los de la gente adinerada, que consumía dietas ricas en pescado y nutrientes variados, se vendían a un precio superior. Los de los barrios más pobres, donde la dieta consistía sobre todo en granos simples, se vendían con descuento. Pero este no fue un fenómeno exclusivamente asiático. Si viajamos en el tiempo hasta la antigua Roma, encontramos que los desechos humanos eran igual de valiosos, aunque por una razón completamente diferente. Si uno entra a una lavandería moderna, espera oler a detergente y algodón limpio. Pero si entrara a una lavandería comercial en la antigua Roma conocida como Fulónica, de inmediato los ojos comenzarían a arderle por el hedor penetrante del amoníaco. El mundo antiguo no tenía jabón sintético, pero aún así, sus habitantes querían que sus togas blancas lucieran impecables. Para lograrlo, los trabajadores de las lavanderías romanas recurrían a la orina humana fermentada. Cuando la orina se deja reposar por unos días, se descompone en amoníaco, un potente agente limpiador que arranca la grasa, el sudor y la suciedad de la lana. La orina era tan vital para la industria textil romana que se dejaban grandes vasijas de barro en las esquinas de las calles para que los hombres las usaran. Una vez llenas, las vasijas se llevaban a las lavanderías, donde los trabajadores estaban de pie, literalmente, dentro de enormes cubas, pisoteando la ropa sucia en un baño de orina fermentada y agua. Este producto químico tenía tanta demanda que, en el siglo I, el emperador romano Vespasiano se dio cuenta de que estaba desaprovechando una enorme fuente de ingresos. Instituyó un impuesto específico a la recolección de orina de los urinarios públicos. Cuando su hijo Tito se quejó de que grabar la orina humana era repugnante e indigno del imperio, se dice que Vespasiano le acercó una moneda de oro a la nariz y le preguntó si olía mal. Tito respondió que no. Vespasiano replicó, y sin embargo proviene de la orina. Esta conversación dio origen a un proverbio latino que sobrevivió durante siglos: pecunia non olet, o el dinero no huele. Pero tratar los desechos como una mercancía no significaba que su manejo fuera fácil. A medida que la población de las ciudades europeas estalló durante la Edad Media y el Renacimiento, el enorme volumen de producción humana empezó a superar la capacidad de los agricultores para llevárselo todo. Fue entonces cuando la realidad de vivir sin alcantarillado se volvió extremadamente peligrosa. Si uno vivía en Londres hace 400 años, no tenía un inodoro con descarga de agua. Tenía una letrina, que era, en esencia, un asiento de madera, colocado sobre un enorme pozo de ladrillo cavado en la tierra. Se les llamaba pozos negros. Una casa grande podía tener un pozo negro del tamaño de un sótano moderno, diseñado para contener los desechos humanos de varios años antes de que fuera necesario vaciarlo.
Pero con el tiempo, había que vaciarlo, y eso requería uno de los oficios más mortales de la ciudad premoderna, el de posero. Los poseros eran los hombres contratados para vaciar los pozos negros. Como el olor era tan insoportable, las leyes de la ciudad a menudo dictaban que solo podían trabajar en plena noche, usualmente entre las 9 p.m. y las 5 a.m. Llegaban con faroles, sogas, cubos y carretas. No solo era un trabajo repugnante, era letal. A medida que los desechos se descomponen en un pozo de ladrillo, subterráneo y sellado, producen enormes cantidades de metano y sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno es un gas tóxico más pesado que el aire y se acumula en el fondo de los pozos profundos. Un posero que descendía a un pozo negro podía sucumbir fácilmente a los gases, desmayarse y morir asfixiado en cuestión de minutos. Debido al extremo peligro físico y al estigma social, a los poseros se les pagaba increíblemente bien. En la Inglaterra de los Tudor, un posero podía ganar 3 o 4 veces el jornal de un trabajador promedio. Era una paga extra por peligrosidad, por adentrarse en las entrañas oscuras y tóxicas de la ciudad, mientras todos los demás dormían. Pero ni siquiera los poseros eran las visitas más temidas a tu pozo negro. En los siglos XVI y XVII, la tierra bajo tu letrina atrajo la atención de los militares. Antes de la invención de la química sintética moderna, la única forma de disparar un mosquete o un cañón era con pólvora. Y el ingrediente más difícil de conseguir para la pólvora era el nitrato de potasio, también conocido como salitre. ¿Dónde se encuentra el salitre en la naturaleza? En la tierra, con alta saturación de nitrógeno en descomposición. Se halla en el suelo debajo de establos, palomares y letrinas humanas. Esto condujo a una de las más extrañas violaciones a la propiedad privada de la historia. Los monarcas europeos, desesperados por conseguir municiones para sus guerras, crearon una clase especial de agentes del gobierno conocidos como los hombres del salitre. A estos hombres se les otorgaron poderes legales extraordinarios. Tenían derecho a entrar en tu propiedad, levantar las tablas del piso de tu letrina o establo, y excavar la tierra rica en nitratos para convertirla en pólvora tras hervirla. No tenían que pedir permiso y rara vez volvían a colocar el piso en su lugar cuando terminaban. Durante siglos, los desechos corporales de la población fueron un componente vital de la seguridad nacional. Entonces, si los desechos humanos eran tan valiosos, como fertilizante, como producto químico y como recurso militar, ¿por qué de repente decidimos enterrarlos en enormes tuberías de alcantarillado y arrojarlos al mar? La respuesta es una extraña ironía tecnológica. El sistema no colapsó porque se produjeran demasiados desechos. El sistema colapsó por la invención del inodoro. A principios del siglo XIX, el inodoro, o water closet en inglés, comenzó a aparecer en los hogares adinerados. Para un caballero victoriano, parecía un milagro de la higiene. Uno jala una palanca, el agua corre y el problema desaparece. Pero existía un problema enorme que pasaba desapercibido. En aquel entonces, ciudades como Londres todavía no tenían una red de alcantarillado subterráneo integrada. Aún dependían de cientos de miles de pozos negros de ladrillo. Durante siglos, estos pozos habían contenido desechos relativamente secos y sólidos, que se descomponían lentamente. Pero de repente, cada vez que alguien usaba un nuevo inodoro, estaba arrojando un exceso de agua al pozo. Los pozos negros no estaban diseñados para contener tanto líquido, empezaron a desbordarse. Los sótanos se inundaron de lodo tóxico, el suelo se saturó. El exceso de líquido se derramó por las canaletas de las calles, que solo estaban diseñadas para llevar el agua de lluvia a los ríos. Para el verano de 1858, Londres llegó a un punto límite. El clima era inusualmente caluroso y millones de litros de desechos humanos, sin tratar, se habían vertido directamente en el río Támesis. El río se convirtió, en esencia, en una lenta y burbujeante sopa de excrementos. Este evento pasó a la historia como el Gran Hedor. El olor era tan nauseabundo que la gente vomitaba en las calles a kilómetros de distancia. El Parlamento británico, ubicado justo a la orilla del río, intentó empapar sus cortinas con cloruro de cal para disimular la pestilencia, pero fue inútil. Se vio a los parlamentarios huir del edificio con pañuelos apretados contra el rostro. Por primera vez en la historia, los hombres más ricos y poderosos del imperio estaban completamente atrapados por las consecuencias de los desechos de su propia ciudad. El Gran Hedor aterrorizó al gobierno y lo obligó a tomar medidas. En cuestión de semanas, aprobaron de urgencia la financiación para que un brillante ingeniero, Joseph Bazalgette, diseñara un sistema de alcantarillado subterráneo masivo y moderno. Construyó más de 1.600 kilómetros de alcantarillas urbanas y enormes túneles interceptores de ladrillo para transportar los desechos lejos del centro de la ciudad. Fue una maravilla de la ingeniería. Salvó incontables vidas del cólera y la fiebre tifoidea. Pero también cambió para siempre la psicología humana.
Antes del alcantarillado de Bazalgette, los desechos eran una parte visible y tangible de la economía urbana. Eran algo que se comerciaba, se olía y se manejaba. Tenían un valor. Pero una vez construidas las tuberías subterráneas, los desechos desaparecieron, se volvieron invisibles, y durante el siglo siguiente, a medida que los fertilizantes sintéticos reemplazaron al abono nocturno y los productos químicos sintéticos a la orina, olvidamos por completo el sistema anterior. Hoy en día, damos por sentada la descarga del inodoro. Nos sentamos en habitaciones perfectamente limpias, llenas y iluminadas, completamente desconectados de la realidad biológica de nuestros cuerpos. Pagamos impuestos para asegurar que lo que dejamos atrás sea transportado de inmediato, tratado con productos químicos y ocultado a nuestra vista. Es un milagro de la salud pública moderna, pero también es un profundo lujo histórico, porque durante miles de años no existía el concepto de desechar. Todo tenía un precio, todo tenía un propósito y absolutamente nada se desperdiciaba.